cada loco con su tema, que contra gustos. Cada loco con su tema, o cada loca con su tema. Bueno, este es de los segmentos más entrañables de La Pizarra. De hecho, es uno de mis favoritos. Por aquí han pasado, bueno, una cantidad de personajes históricos, de los que fueron y de los que están todavía. Hay algunos vigentes que hemos revisado. De hecho, en el programa anterior estuvimos viendo el perfil no tan conocido de la flamante vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que seguramente mientras nosotros estamos desarrollando este programa, más de un dolor de cabeza tendrá con todo lo que está pasando en Estados Unidos y el sector financiero. En todo caso, compas, hoy les traigo a otro personaje. Yo mucho me temo que les aseguro que ha sido totalmente fortuito, ¿no? Alfredo nos dirá alguna cosa, creo yo, porque en estos programas en los que no ha estado, bueno, hemos traído a muchos personajes gringos, muchos personajes angloparlante. Recién caigo en cuenta de esto, ¿no? No hemos traído esos personajes históricos de antes, estos grandes referentes históricos de América Latina, de nuestra América, pero bueno, hoy efectivamente volvemos a repetir con otro gringo, William Oliver Stone, un crack de cracks como cineasta, realmente para sacársele el sombrero, compas. No sé, primero quisiera preguntarles si lo siguen a este director, a este emblemático director, ganador del Oscar, y si tienen alguna película que les guste, alguna película que recomienden de Oliver Stone. Yo la que recuerdo y me marcó es la de Al Sur de la Frontera, ¿no? El documental este que seguramente mencionarás, Abraham, que es relativamente nuevo, 10 años, bueno, no tan nuevo. Y después, la realidad es que no asocio tanto sus películas, pero sí mucho su militancia política, y bueno, a partir de esta película, que marcó bastante, sobre todo, las discursividades en Estados Unidos, me parece, sobre el proceso en Venezuela. Yo recuerdo Totalmente. también un documental, se llama La historia no contada de Estados Unidos. Es un documental sin desperdicio, bueno, más una serie porque se divide en 10 episodios y bueno, él lo que cuenta allí es su visión histórica de Estados Unidos, al que él denomina Imperio Americano, comparándolo incluso con el Imperio Romano, el británico, ¿no? Así que bueno, va como que entre los periodos entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta la crisis económica del 2008, y de verdad disecciona muy bien de qué va la política estadounidense, sin desperdicio para entender, por supuesto, lo que sucede en este país y en el resto del mundo. Sí, también interesante, ¿no? Porque vaya, musicalmente hizo la película de Los Doors, si no me equivoco, así hablando un poco de todo, así que también vale recordar esa película de corte musical. absolutamente. O sea, es un director que no le rehúye a ningún tema y que tampoco tiene ninguna intención de ser políticamente correcto, ¿no? Quizá esta es una de las marcas de identidad de Oliver Stone. Un director que no le teme a ningún tema y que explicita sin ningún problema en una industria tan complicada como Hollywood sus posicionamientos políticos, y esto le da ya un aire especial. Bueno, decirles primero, compas, que Oliver Stone nació el 15 de septiembre del año 1946, ¿no? Es hijo de una emigrante francesa y un financiero estadounidense. Bueno, el director de cine se cuestionó durante buena parte de su vida las razones por las que el matrimonio de sus padres fracasó. Si mis padres se hubieran conocido realmente antes de casarse, ha dicho Oliver Stone en una biografía, nunca se hubieran unido y yo nunca hubiera existido. Los niños como yo nacen de una mentira. Así nomás para arrancar, compas, imagínense esta reflexión de Oliver Stone sobre su crisis existencial, ¿no? Sus padres se llevaban muy mal, ya les contaré un poco más del drama que vivió su familia, y él simplemente ha dicho que si hubiera sido una relación sincera, Oliver Stone no hubiera nacido. Así que enhorabuena que esa relación no se sinceró tanto, porque este personaje nos ha dejado joyas en el cine. Si hubiese habido ley de aborto en ese momento, ¿qué pasaría con Oliver Stone, no? Me parece que puede ser otra de las interpretaciones.
Totalmente, compa. Y bueno, muchas de estas cosas que les voy a comentar brotan de un libro autobiográfico que ha descubierto algunos datos poco conocidos. Por ejemplo, las infidelidades de sus padres, ¿no? Este fue uno de los motivos por los cuales terminan luego separándose. Esto nace de este matrimonio que se conoció en medio de una tragedia, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un judío, peleaba en el frente y bueno, como les decía, su mamá era una francesa, muy católica, una campesina francesa. Cuando llegan a Estados Unidos, sin embargo, su padre tuvo éxito como corredor de bolsa y el pequeño Oliver tuvo una niñez privilegiada y feliz. Hasta ahí todo bien. Para los 16 años, compas, lo internan en un colegio de Pensilvania, ¿no? Un niño rico de Estados Unidos, estudiando bien en Pensilvania, y se entera por teléfono de que sus papás se habían divorciado y de que vivían una vida de mentiras, llena de amantes y aventuras. Así que este es el hecho que empieza un poco a remecer a Oliver Stone, ¿no? De su posición de confort, entra en una profunda crisis de identidad que lo marca para siempre. Así que empieza entonces, compas, a desarrollar esa rebeldía que luego en el año 65 se cristaliza cuando abandona la Universidad de Yale, tenía apenas 21 años, estudiaba en Yale, y se fue a enseñar inglés en las escuelas de lo que entonces se llamaba Vietnam del Sur, para enrolarse por un mes como ayudante en un barco mercante. Decía Stone en esta biografía, no sabía lo que quería en mi vida en ese entonces, solo tenía clara una cosa, no quería ser como mi padre. Imagínense esta declaración, compas, ¿qué les parece? Qué vida de aventuras, ¿no? Ya arranca en la otra punta del mundo y además, bueno, también hay algo de cierta relación conflictiva, edípica con el padre que me parece que ha marcado a muchos artistas a lo largo de la historia. Es cierto, aquí lo hemos revisado, lo hemos comentado también, ¿no? Es interesante, es una variable que está siempre presente cuando hablamos de estos grandes genios de la historia. Esa relación conflictiva que tuvieron con sus padres, al final, en muchos casos, no siempre, a veces es la condena de muchos, pero termina siendo como una especie de impulsor, ¿no? De escenarios o de terrenos inexplorados hasta ese entonces, ¿no? Cuando empiezan a exorcizar estos demonios, producto de esas crisis tempranas en su niñez, es cuando empiezan a hacer el arte, ¿no? Esto es una paradoja como para seguir indagando en eso. En todo caso, compas, decirles que la guerra es un leitmotiv en las películas de Oliver Stone. Es una experiencia que lo marca muy, muy fuertemente y que inspira años más tarde el guión de Platoon o Pelotón, una película memorable, ganadora del Oscar de Oliver Stone, del año 1986, que es la historia de un grupo de soldados en la interminable guerra de Vietnam, interpretados estos soldados por Charlie Sheen y Willem Dafoe, que le valió su primer Oscar como director. Así que esta experiencia bélica, compas, también nos lleva a reflexionar a Stone sobre sus posturas políticas, que a través del tiempo, bueno, se han visto reflejadas, como ustedes anotaban, en los retratos de grandes personajes. Está Hugo Chávez, está Fidel Castro, pero también estaba Richard Nixon, John F. Kennedy, son personajes que fueron retratados por Stone, inclusive Bush. Me parece que hay una película, creo que se llama W, no estoy seguro si es producida por Oliver Stone, me parece que sí, donde se indaga un poco en el perfil de este oscuro personaje de Estados Unidos. Hay un fantasma que persigue a Oliver Stone aún a sus 73 años de edad, y es que, bueno, dentro de la guerra, a la guerra se va a matar, ¿no? Hablemos claro. Y Oliver Stone ha confesado que no ha olvidado a ese primer hombre que mató cuando fue a la guerra de Vietnam. Era el año 1968, tenía apenas 21 años, imagínense lo que es lidiar con una experiencia tan dramática a los 21 años, ¿no? Matar a un hombre a los 21 años sin saber muy bien por qué. Estaba en una guerra absurda en Vietnam y hombres del Vietcong habían emboscado su batallón. Él recuerda que primero cayeron algunos disparos sueltos, como si no fuera gran cosa, pero segundos después ya estaba tirado en el suelo, resguardándose de una tormenta de balas. Y bueno, en ese intercambio de balas mata a un soldado vietnamita. Así que esa experiencia lo marca muy fuertemente. Y 20 años después, compas, Oliver Stone regresa a Vietnam a ese lado de la selva donde estuvo peleando para filmar esta película, ¿no? Que finalmente le trajo su primer Oscar, Pelotón. Imagínense ustedes.
Es muy duro pensar que, y bueno, o sea, enterarse, ¿no? Yo no tenía ni idea de que Oliver Stone no había estado en la guerra y que evidentemente pues como haber tenido que participar en eso le hubiese obligado a matar, quitarle la vida a otro ser humano. Pero cuántas otras personas también en el mundo político, artístico, pues se han encontrado en la misma situación y qué duro, aunque también qué admirable que de la experiencia él haya podido sacar lo mejor y mostrarnos también otra visión de ese conflicto. Es terrible, Chris, es terrible. Hay pasajes de este libro autobiográfico donde se leen cosas como esto, por ejemplo. Cuando desperté, vi hombres que murieron haciendo muecas, en posiciones congeladas, algunos de ellos todavía de pie o arrodillados, con la muerte química blanca en sus rostros, ¿no? Y son escenas que de alguna manera Oliver Stone las plasma en sus películas, ¿no? Yo siento que el cine fue como una suerte de terapia para Oliver Stone, para exorcizar todos esos demonios que lo han venido atormentando y que no lo han dejado en paz, ¿no? Luego, este libro, por cierto, se llama Chasing the Light, Persiguiendo la Luz, muy, muy recomendable. En este texto, Compass genera muchas expectativas debido a bueno, las polémicas que envuelven a Oliver Stone. Muchos pensaban que al ser un hombre de izquierda, totalmente reconocido como un hombre progresista de izquierda, que muchos consideran como radical, bueno, en Estados Unidos darle la mano a Chávez es sinónimo de una radicalidad insalvable, ¿no? Alguien que ha sido muy cercano a personajes como Castro, como Vladimir Putin, como el comandante Hugo Chávez, bueno, es un bicho raro en Estados Unidos. Se pensaba que este texto autobiográfico iba a tener muchas referencias a estas relaciones, pero no, más bien fue una introspección muy personal de la forma como Oliver Stone fue, bueno, transitando por estas diferentes etapas que lo han marcado como persona y como cineasta. Es interesante cuando regresa a casa, compas, después de la guerra, Oliver Stone decide no llamar a sus papás, no decirles nada sobre su retorno, apenas sale de la estación militar en la que lo habían dejado, se fue a recorrer varias ciudades de Estados Unidos sin rumbo fijo, se emborrachó, probó el LSD, cruzó la frontera con México hacia Tijuana en busca de, literalmente, fiesta, licor y una mujer como cualquier marinero. Esta fue la forma como Oliver Stone regresa de Vietnam, ¿no? Totalmente destruido, buscando el hedonismo superficial para evadirse, para escapar un poco de esa huella que dejó Vietnam en su vida. ¿Qué les parece? Bueno, me imagino que no es fácil atravesar una guerra, de hecho uno lo puede tomar a la ligera, pero también las consecuencias del estrés postraumático son muchas veces causa de suicidios entre los soldados que vuelven de la guerra. El acompañamiento, la terapia es muy importante, pero bueno, vemos que acá el compañero Oliver lo canalizó con un poco de fiesta y finalmente tuvo una explosión creativa, pero realmente también retomo lo que decía Crismar, las huellas que dejan la guerra, los estrés postraumáticos y los golpes psicológicos después de estas experiencias suelen ser duras y cada uno los procesa a su manera. Vemos que Oliver eligió, bueno, el tequila y México, que no sería la peor de todas tampoco. Bueno, y tal la como cura para todos dices, los males. hermano, el tequila, ¿no? Chris sabe lo que es eso. Se te borra la memoria, no te acuerdas Chris lo sabe nunca de bien. más nada. Un buen chuchaqui, como decimos en... Bueno, el hecho es que, como apuntaba Yair, ¿no? Oliver Stone se refugia en el cine. Cuando regresa a Nueva York, con la plata que había ahorrado del ejército, compra varios apartamentos baratos en el centro de la ciudad, entonces dominado por el AMPA, y bueno, en uno de ellos, rodeado de drogadictos, ladrones y vagabundos, comienza Oliver a escribir sus primeros guiones de cine para tratar de sacar el dolor y los pensamientos que tenía sobre la guerra. No era una actividad extraña, su papá había intentado escribir antes obras de teatro en su juventud y solía llevarlo a ver películas y hablaban sobre cómo mejorar los argumentos. Así que con este preámbulo, si quieren les cuento ya al final, no sé, Fer ya me dirá con el látigo de cuánto tiempo disponemos, pero metámonos un poco en la obra de Oliver Stone. Bueno, Al Pacino, hablemos de las curiosidades de sus películas. Al Pacino ha declarado que de todos los papeles que ha interpretado en su vida, el personaje de Tony Montana, díganme ustedes si no han visto Scarface, y díganme ustedes si no coinciden con esto. Al Pacino ha dicho que
que ha sido el mejor personaje que él ha interpretado y por eso siempre ha guardado admiración por Oliver Stone y su capacidad para crear un perfil tan humano y tan complejo. Seguro han visto Scarface, compas. Tremenda película, y el rol ese de cubano, cocainómano y tiratiros de Al Pacino realmente es memorable. Así que sí, memorable película y uno de los grandes clásicos del cine moderno, se podría decir también, ¿no? Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y para que Al Pacino, un actor de esos quilates que ha representado, ha interpretado a tantos personajes entrañables, se quede con el personaje de Tony Montana, bueno, eso dice mucho, ¿no? Del concepto, de lo que sale de la mente de Oliver Stone. Para la filmación de su primer biopic, Nixon, bueno, Stone había seleccionado a Tom Hanks como intérprete del exmandatario estadounidense, pero debido a su apretada agenda, imagínense ustedes, el guionista y director se decidió por Anthony Hopkins después de verlo en lo que queda del día. Descartado a Tom Hanks, se perdió de pasar a la gloria con esta gran película. En junio de 2010, Stone expresó que la guerrilla colombiana de las FARC eran heroicas, lo dijo Oliver Stone. En ese mismo mes condenó que el golpe de Estado en Honduras fue una vergüenza para los Estados Unidos y criticó duramente que el presidente Barack Obama no movió un dedo durante los acontecimientos violentos. En ese mismo año, compas, se declara comunista, sin ambajes, y aseguró que su serie documental Oliver Stone's Secret History of America era una reacción ante la dominación judía de los medios y que Hitler es el chivo expiatorio de la historia. Es decir, un tipo que no tiene problemas, no tiene anestesia alguna a la hora de deslizar sus pensamientos políticos. ¿Qué les parece? Tremendas declaraciones condensadas en un solo párrafo. Tremendo, y además un tipo que, bueno, sacudió por todos lados, no tenía muchos pelos en la lengua, digamos, en decir lo que pensaba, y la verdad es que no conocía estas declaraciones fuertes también, relacionándolo con su vínculo con su padre que traías vos, Abraham, y que su padre era judío, efectivamente. Así que bueno, también tiene que ver, me parece que ahí se atraviesa un poco de conciencia de clase, con algún tipo de rencor con su padre y con un análisis muy concreto de lo que pasa en la realidad, ¿no? Muy interesante y con una perspectiva siempre crítica, Oliver Stone, ¿no? Absolutamente. Y bueno, ya para ir cerrando, simplemente contarles entre las curiosidades que, bueno, antes de la fama trabajó como adolescente en una financiera francesa de intercambio. Luego, ya sabemos, se fue a vivir a Vietnam, a servir en la guerra. Su película JFK, John F. Kennedy, permitió que el Congreso, imagínense ustedes, y terminamos con este dato, aprobara, gracias a la película JFK, el Congreso aprobó el acta de divulgación de materiales del asesinato de 1992, en el cual terminaba la discreción relacionada al asesinato del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. El cine como instrumento político para transparentar la información. Así nomás, esto es Oliver Stone, compas, un loco de remate, entrañable, un gran cineasta, se los recomiendo muchísimo y aquí terminamos, punto final para cada loco, pero se viene más de la pizarra.